Empezamos a grabar. Pues ok, muchachos, muy buenas tardes. Vamos a empezar con clase. Y en esta ocasión les traigo unas láminas. Ya está siendo común que les comparta mi escritorio porque tengo más facilidad de intercambiar entre las diapositivas, eh, el compilador del CodeBlocks y cualquier archivo que necesite abrir. Entonces yo creo que lo voy a seguir manejando así. Es más fácil y es más rápido. Y pues vamos. Les traigo unas laminitas ahora. Sí, clases anteriores, sobre todo las tres últimas clases, hemos sido muy prácticos y necesitamos otra vez un poquito de teoría para reafirmar. A la vez que hemos sido muy prácticos en las clases tres clases anteriores, en donde ya hemos visto sintaxis, código, sí, palabras reservadas del lenguaje, eso es sintaxis. Sintaxis son palabras reservadas del lenguaje de alto nivel que estamos usando para programar. A la vez que hemos visto eso prácticamente y hemos estado haciendo algunos programas sencillos y ya empezamos a hacer unos un poquito más elaborados de programación lineal. He dado también algunas definiciones junto con esa codificación, pero bueno, me pareció buen momento esta clase para retomar un poco de teoría, ¿sí? Puntualizar ciertas cosas, así que les traigo unas laminitas para recordar algunas cosas que ya se dijeron y además agregar cosas nuevas en estas láminas. Y después de terminar con estas láminas, pues ya continuaremos haciendo código, sintaxis para los programas prácticos, los ejercicios prácticos. Entonces, pues vamos allá, vamos a ver esto. Y empezamos con variables y tipos de datos. De hecho, la clase pasada, nosotros dimos una definición de variable. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos haciendo la codificación del ejemplo completo de la suma de dos dígitos enteros, di la definición de variable cuando estaba declarando las variables. Y en su momento les dije que si querían tomar nota, pues ahora se las traigo aquí. ¿Sí? Entonces va a quedar en esta laminita. Estas laminitas no pretendo subirlas a contenidos semanales, no las voy a subir, pero sí las dejo el tiempo suficiente para que ustedes saquen un apunte. Pueden tomar la herramienta recortes, sacar la captura de pantalla, ir formando su apunte. Entonces recordemos un poquito qué es una variable. Dimos como definición la clase anterior que era una variable. Y aquí lo reiteramos, es un identificador para una localidad de memoria cuyo contenido puede o no cambiar a lo largo del programa. Y el tamaño de la localidad de memoria que se reserva tiene que ver con el tipo de dato con que fue declarada esta. Entonces, la misma definición, la clase anterior ya la desglosamos a más no poder y ya dijimos que era un identificador y dijimos de qué tipo de memoria RAM estamos hablando y dijimos las características de las variables, el tamaño de las localidades, etcétera. Entonces ya desglosamos esta definición. Vamos a dejarla ahí y cuando yo pongo algo en láminas o lo reitero mucho es porque son preguntas de examen seguras. Entonces, pues se los dejo ahí. También la clase anterior, cuando vimos las variables, empezamos a ver variables, vimos los tipos de datos, ¿sí? ¿Cuáles eran los tipos de datos básicos que nosotros utilizamos en la declaración de variables? Vimos que tenemos el tipo de dato entero, ¿sí? Y que puede albergar números como 5, 10, 15, 1500, pero números enteros. Y la forma de declaración es poniendo int, anteponiéndoselo al nombre de la variable y luego terminando con punto y coma. También vimos el tipo de dato carácter. Ahí dijimos que por el momento íbamos a ver el tipo de dato carácter solamente para variables. Estamos empezando. Sí, después lo vamos a ver con arreglos. Pero por ahorita lo vemos para variables. Entonces, cuando yo declaro una variable de tipo carácter, lo único que puedo meter ahí es un carácter, una letra, ya sea minúscula, mayúscula, o un carácter especial, o un número. Pero si yo meto un número en una variable de tipo carácter, no puedo hacer operaciones matemáticas con él. ¿Ok? Y que los números pueden ser del 0 al 9, no compuestos como el 10, 11 o demás cifras, porque eso requieren que ponga yo un arreglo
porque solamente 0, 1, 2, 3 hasta el 9, un solo dígito es un carácter, en el caso de una variable de tipo char. Bien, también vimos el tipo de dato flotante, que es para punto decimal. Si yo quiero utilizar números con punto decimal, utilizo el tipo de dato flotante. Y el tipo de dato doble, que es también con punto decimal, pero del doble del tamaño que el tipo de dato flotante. Esto es, si yo declaro una variable de tipo doble, me va a reservar una localidad de memoria del doble del tamaño que el tipo de dato flotante normal. ¿Ok? Esos son los 4 tipos de datos básicos en C. Clase anterior los vimos y les comenté que también existen los modificadores de tipos de datos. Ojo con estos. Hay quien dice, se conocen como tipos de datos, no modificadores. Bueno, pues yo les digo aquí que son modificadores. Algunos textos los manejan solamente como tipos de datos, tanto entero, carácter, flotante, doble, como los que yo tengo en modificadores. ¿Por qué? Porque cuando hablas de programación orientada a objetos, no te van a importar las máscaras y simplemente avientas el dato como si fuera un objeto. Y digo lo avientas porque es literal, lo metes, lo sacas como si fuera un objeto. Entonces todos estos los tomas como tipos de datos. Nosotros no estamos viendo, y aclaro, y reitero, y subrayo, no estamos viendo programación orientada a objetos. Para aquellos muchachos de ingeniería en sistemas que no vienen a clase y que después quieren pasar la materia simplemente resolviendo el examen, eh, no lo van a poder hacer porque siempre se confunden con sus cosas que aprenden empíricamente de programación orientada a objetos y lo tratan de poner aquí. Entonces, esta materia no es programación orientada a objetos. Esta es una materia básica de programación estructurada. Estamos viendo las estructuras, las funciones básicas y la sintaxis de un lenguaje de alto nivel que es lenguaje C, pero en realidad lo que estamos haciendo es aprender las estructuras para aprender a programar. Estructuras que puedes aplicar en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? No solamente el lenguaje C. Para la compañera que apenas está entrando, y por eso digo que es importante venir a clases, por el motivo que sea, ¿sí? Entonces lo primero que pregunta, ¿qué lenguaje van a usar y en qué van a programar? ¿Ok? Y yo les dije desde el primer día, por eso luego no me gusta que lleguen 6 clases después, porque yo les dije que lo que vamos a aprender aquí es a programar y las estructuras básicas para programar independientemente del lenguaje. Que lo mismo puedo utilizar yo un ciclo, una variable, un condicional, un arreglo, el lenguaje C que lo puedo utilizar en Java, que lo puedo utilizar en el lenguaje que utiliza Arduino para programar en Arduino, aunque sea propio del procesador, que ahora ya es procesador, no antes era nada más ¿cómo se llama? Un controlador, ahora ya es un procesador. Entonces, puedo programar en Visual C++, puedo en Visual Basic, en Force Pro, en Java, en lo que quieran. Y un ciclo siempre va a ser un ciclo aquí en China y lo vas a usar en cualquier lenguaje de programación. A lo mejor varía un poco la sintaxis, si las palabras reservadas del lenguaje. Por ahí, ¿qué es sintaxis? Son las palabras reservadas del lenguaje. Entonces varía un poco de lenguaje a lenguaje, pero un ciclo siempre va a ser un ciclo en cualquier lenguaje. Entonces, lo que vamos a aprender aquí son las estructuras básicas, que sí nos estamos basando en la sintaxis del lenguaje C, sí, porque tengo que ver algún lenguaje de alto nivel para poder explicar esa sintaxis. Y el que más se acomoda es el lenguaje C, por lo poderoso que es, ¿no? Y porque tiene muchas alternativas, pero también puedes programar básicamente con estas estructuras. Entonces, bueno, aclarando todo eso, y lo aclaro porque después no quiero escuchar los comentarios en donde es que esos son tipos de datos y te lo tratan de afirmar y tratan de sacarte la calificación a como sea y pues para nada, ¿no? Entonces, sí, entonces, aquí son modificadores de tipo de datos en lo que estamos viendo, en programación estructurada. Si los encuentran en otro texto de programación orientada a objetos, pues lo van a tener que aplicar cuando lleven programación orientada a objetos. Aquí no aplica. Aquí son modificadores de tipo de datos. Y tenemos signo, que significa con signo. Esto quiere decir que vas a tomar en cuenta el signo del contenido de la variable que estás utilizando.
le antepones el modificador de tipo de dato al tipo de dato. Por ejemplo, si tienes el tipo de dato entero, le antepones signet, y entonces quiere decir que cualquier signo que contemples dentro de las variables que estés utilizando que declaraste de tipo entero será tomado en cuenta. Eso es interesante, pero a lo mejor no es estrictamente necesario poner el signet antes del tipo de dato. De todas maneras, te toma en cuenta el signo. Por ahí ya hicimos el ejercicio del programa de la resta. Y no recuerdo si fue en este grupo o en el otro grupo. Debe de haber sido en este, porque son más inquietos en este. En donde alguien me preguntó que si hacíamos el programa de la resta y nosotros hacíamos, por ejemplo, 5 menos 6, nos iba a dar menos 1. Y sí, efectivamente así resulta. Entonces, lo que les vengo a comentar ahorita es que no es estrictamente necesario poner el signet, más que cuando veamos que la situación es crítica, ¿no? Para nuestro programa, porque de todas maneras te toma en cuenta el signo. El signo con el que vas a trabajar dentro de una variable te lo va a tomar en cuenta. Si tú haces una resta y se te ocurre teclear 5 menos, que es la operación, y luego un número negativo, digamos otro menos 5, pues ahí va a ser 5 menos menos 5, va a ser 5 más 5 y el resultado va a ser 10. Entonces sigue las leyes de los signos y sí te toma en cuenta el signo. Solo para operaciones críticas donde involucraras más variables y una operación matemática que sea meritara poner el modificador de tipo de datos, estaríamos usando signet para tomar en cuenta forzosamente el signo. El que sí es digno de tomarse en cuenta es el que sigue, un signet sin signo, ahí sí, porque si tú le antepones un signet a una variable, sí, por ejemplo una variable de tipo entero, un signet int, entonces le estás quitando el signo. Y si se te ocurre teclear un menos 5, pues le vas a quitar el signo por declaración y te lo va a tomar siempre como valor absoluto o positivo, ¿no? Entonces ahí sí, el modificador de tipo de dato unsignet o sin signo sí es muy importante cuando tú ya quieres quitar o discriminar el signo que contenga una variable. Bien, hay otro modificador de tipo de dato que es short, que significa corto. Yo les hablé la clase anterior que una variable era una localidad de memoria RAM y que cuando declarábamos una variable de tipo entero reservabas 2 bytes de memoria RAM para esa variable, para meter ahí los datos. Entonces, déjenme decirle que si le antepones el modificador de tipo de datos short, pues te lo va a recortar. En lugar de esos 2 bytes te reserva 1. ¿Sí? Entonces estás haciendo más pequeño el espacio. Existe también el modificador de tipo de dato long, que te haría más largo el espacio, te lo duplica. Si tu entero normal es de 2 bytes y le antepones long int, entonces será de 4 bytes, lo que te reserve de localidad de memoria. Entonces, pues bueno, aquí son modificadores de tipo de dato porque necesitas anteponer el modificador al tipo de dato. No lo puedes poner solo. No podría yo declarar solamente long, dígito 1, porque me va a marcar un error, me va a decir long que, ¿no? O sea, el tipo de dato, necesitas modificar el tipo de dato. Tendría que poner long int dígito 1 o long float dígito 1. Debe de llevar el tipo de dato y agregarle el modificador. Muy bien, seguimos adelante. ¿Todo bien? Les dejo unos segunditos la lámina ahí por si alguien está tomando el apunte. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Modificadores de tipos de datos, por supuesto que son preguntas de examen, vienen en el examen. Ok, perfecto. Entonces, seguimos adelante. Seguimos adelante. Briseño Carrillo. Bueno, Briseño Carrillo me levantó la mano. Dígame, Briseño. ¿Ahí me escuchó, profe? No. Sí, ya lo Es escucho, que no dígame. tenía pila mis audífonos, apenas los conecté. Por ejemplo, Ok. en el de long, ¿en qué caso se ocuparía? Porque no sé. Si quieres tener un número muy grande, vamos a poner el ejemplo de un entero. Ok. Y bueno, quería ponerlo después, pero me voy a adelantar tantito. Aquí está la tablita que les prometí del tamaño en bytes para los tipos de datos.
Entonces, por ejemplo, yo Ok. tengo el entero, acá está. El entero, ya les había comentado que era de 2 bytes. Sí. Un entero normal, 16 bits, 2 bytes. Y los números que puedes poner ahí van de menos 32.768 a 32.767. Este es el rango. Si tú prevés que al hacer una operación matemática, tú necesitas, por ejemplo, 1 billón o 2 billones, que es un número entero pero muy grande, entonces tendrías que declarar la variable longInt para que en lugar de 16 bits te ponga, ¿dónde está longInt? Ahí. Acá está, te ponga 4 bytes en lugar de 2 bytes, te ponga 4 bytes y el número ve cómo crece. En lugar de ser este pequeño número, crece a este tamaño, porque duplica Ok. la capacidad de memoria RAM. Entonces te sirve para números más grandes. Ok, por ejemplo, ahí lo estaría utilizando, por ejemplo, un banco que maneja muchos números y Exactamente. necesitan ese. Ok, ok, ya. Perfecto, profe. Ujú. Gracias. Muy bien. Ok, ¿alguna otra duda, muchachos? Ya, profe, Díganme. disculpe, por ejemplo, ¿en algún momento podríamos hacer un ejercicio usando alguno de estos modificadores? Sí, conforme avancemos, Ajá. conforme vayamos avanzando, de hecho en estas mismas láminas no pongo el programa completo, pero sí les pongo fragmentos de código. Y de hecho en los exámenes, en un examen difícilmente te pongo programas completos, te pongo fragmentos de código. Es más, te voy a decir cómo está. La respuesta a tu pregunta viene aquí. En esta siguiente lámina que tengo preparada para el día de hoy, están ejemplos de declaración de variables. ¿Sí? Y si te fijas, uno de esos ejemplos, pues es con un modificador de tipo de dato. Entonces, ejemplos así o preguntas así en un examen sí vienen con fragmentos de código. No todo el programota, porque sería pues algo complicado que resolvieran un examen de 40 preguntas en 2 horas y que cada pregunta tuviera un programa completo, ¿no? Se perdería mucho tiempo. Entonces, de acuerdo al tema, pues se les pregunta con un fragmento de código. Y eso es más o menos como lo voy a manejar en los exámenes. Y lo mismo bueno, te respondo tu pregunta. A lo mejor ahorita no te pongo hoy un programa completo con el modificador, pero sí te pongo un ejemplo, como ¿no? De cómo vamos a declararlo para que se vea cómo se usa. Y ya en un futuro, cuando hagamos un programa, pues sí, muy probablemente utilice un modificador y haremos un programa con un modificador. No podría poner un programa específico de ejemplo para cada cosa que estemos viendo de teoría, porque serían muchos programas. Y trato de hacer todos los que más pueda, pero sí ponemos ejemplos con fragmentos de código. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Areli Gracias, Ariadna profe. Hernández, digo. De nada. Areli, Perdón que le dígame. interrumpa, profesor. No, no se preocupe, diga. Sobre otra cosa. A mi compañero Javier Alejandro Luna se le fue la luz. Se le fue la luz. Ok, bueno, lo tomamos en cuenta. Dile que trate de conectarse. Si te habló con el celular, supongo yo, con la batería del celular, pues que trate de conectarse con el celular para que le pasemos lista. Pero lo tomamos en cuenta. Ok. Bien. ¿Alguien más? Todo bien. Ah, aquí ya lo estoy viendo, Alfredo Alejandros. ¿Puedo regresarle? Bueno, ya, ahí está la primera. José Arturo tiene muchos problemas de internet. Sí, los entiendo. Yo tuve algún tiempo, bueno, una sola clase, pero sí se siente muy feo cuando hay problemas de internet. Traten de permanecer en clase, traten de contender con la clase y pues si tienen problemas de internet, pues ahí va a quedar la clase grabada para que la revisen cuando ya esté bien. Ok. Bueno, pues ok, pues avanzamos entonces. ¿Todo bien? Seguimos adelante. Pasemos a la siguiente. ¿Y se acuerdan que hablamos de los nombres de las variables? De hecho, por definición, una variable es un identificador para una localidad de memoria. La palabrita identificador es el nombre de la variable. Sí, entonces, por definición, una variable es un nombre que le vas a dar a una localidad de memoria.
para poder manejar ese nombre. Lo manejas mejor que si manejas el número hexadecimal de la localidad de memoria, ¿no? Y más si no sabes tú cuál le va a asignar el sistema operativo o cuáles hay libres para poder utilizar. Entonces, por eso nosotros usamos identificadores, nombres de variables. Yo lo que les dije en la clase pasada es que pusieran el nombre de la variable con respecto a lo que hace. Que no quería ver x1, x2, x3, x4, a, b, c, d o cosas semejantes. Que quería ver, por ejemplo, si es área de triángulo, base, altura, resultado. O sea, el nombre de la variable con respecto a lo que hace la variable. Pero eso solamente era una indicación, una recomendación, no era una regla. Ahorita vamos a ver las reglas para formar los nombres de las variables. Entonces, primera regla para formar un nombre de variable. El primer carácter debe ser una letra o guión bajo. ¿Sí? No se vale empezar el nombre de una variable con un número. No podría yo ponerle 1 dígito. En primera me marcaría un error, no es válido. Tengo que empezar el nombre de una variable con una letra o un guión bajo en su caso. ¿Sí? Dígito, empieza con la D. O podría ser guión bajo, a lo mejor ahí sí, guión bajo 1 dígito, pero porque empecé con guión bajo. Entonces debes de empezar el nombre de una variable con una letra o con un guión bajo. No se puede empezar con un número. Los caracteres siguientes pueden ser letras, dígitos o guión bajo. Ahí sí, si yo ya empecé con una letra, por ejemplo, D, el siguiente podría ser D guión bajo, dígito 10, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Pero debes de empezar con una letra o guión bajo y los siguientes ya pueden ser letras, guiones bajo, o números. Pero no se vale caracteres especiales. No le puedes poner, por ejemplo, una arroba ahí en medio, ¿no? O sea, dígito arroba 1. No se vale, ¿no? Caracteres especiales. Deben de ser solamente letras. Ahí sí pueden ser mayúsculas o minúsculas para hacer pues más combinaciones, ¿no? Letras, guión bajo o números en el nombre de una variable. Bien. Siguiente regla. La longitud máxima de un identificador o nombre de variable es de 247 caracteres. ¿Puedo poner un nombre tan grande como 247 caracteres? Sí. No lo recomiendo. Es bastante engorroso de manejar un nombre grande, ¿no? Parangaricutirimícuaro 10.823. Imagínate, ¿no? Cada vez que quieras usar la variable Parangaricutirimícuaro 1823, tendrías que estar tecleando todo eso, ¿no? Igual se te va una letra y pues ya la variable ya no es la misma y te marca un error, ¿no? Entonces, no recomiendo que se usen nombres tan largos. Sí, inclusive prefiero que los acorten. No sé, radio, si estás haciendo un círculo, radio, pues puede ser radio. Área de círculo puede ser acortado como AC, ¿no? O área C. Sí, prefiero que los acorten, que pongan nombres demasiado grandes, ¿no? Parancaricutirimícuaro 1823, pues ahorita porque se me ocurrió, pero ya para usarlo como nombre de variable, pues está complicado, ¿no? Recordarlo y por ahí se te va un número o algo y ya adiós al nombre de la variable. Entonces, bueno, pero sí, una regla me dice que máximo 247 caracteres. Otra regla me dice que se toman en cuenta las mayúsculas. No es lo mismo si yo pongo dígito 1 todo con mayúsculas, así pongo dígito 1 con la primera mayúscula, así pongo dígito 1 con todo en minúsculas. De hecho, dígito 1 en las tres formas, como lo acabo de mencionar, es válido y serían variables válidas y serían variables diferentes. Ojo con eso, pregunta de examen. Son variables diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de taza, ¿no? Taza todo con minúsculas, taza con mayúsculas y taza con la primera mayúscula son nombres válidos. Podría ponerlo como nombre de variable y serían tres nombres diferentes. Solamente el hecho de usar mayúsculas, minúsculas, aunque sea el mismo nombre,
ya las hace diferentes. Las puedo declarar perfectamente bien, tasa minúsculas, tasa mayúsculas, tasa primera mayúscula, me las reconoce, las puedo usar en el mismo programa sin ningún problema, con el puro hecho de mayúsculas y minúsculas. Entonces, por ahí, ¿cómo son estas variables así declaradas? Pues son diferentes, son válidas, válidas y diferentes. ¿Ok? No me vayan a poner es que son inválidas, no. Son válidos y son diferentes. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Los identificadores o nombres de variables no pueden ser palabras reservadas como entero, double, main, por mencionar algunos ejemplos. O sea, yo no puedo utilizar nombres de variables en donde le ponga main, la variable main. Me marca un error, no me lo permite. El compilador ni siquiera me lo acepta. ¿Por qué? Porque main es una palabra reservada para mi función principal. Printf, yo no lo puedo usar como nombre de variable. Printf es el nombre de una función preestablecida contenida en la librería estándar de entrada-salida. ¿Sí? Entonces, es una palabra reservada, no puedo usarla como nombre de variable. Entonces, todos los identificadores que son palabras reservadas no pueden ser usados como nombres o identificadores de variables. Ejemplos válidos. X mayúscula, X minúscula, días de semana. Ojo, no se vale dejar espacios en el nombre de una variable. ¿Sí? Hay que separarlo con guión bajo o en su defecto hasta con guión normal, pero no dejes el espacio. No se vale tampoco poner puntos en medio, porque te lo toma como si fuera una extensión o alguna cosa rara. Entonces, por ejemplo, días de semana es un nombre de variable válido y está separado con guión bajo, no se deja espacio. El último, guión bajo longitud 2, válido. Acuérdense que podemos empezar con una letra o guión bajo. ¿Ok? Entonces, esos son nombres o identificadores de variables válidos. Bien, ¿dudas hasta aquí? Unos segunditos en lo que le sacan la captura de pantalla y después seguimos adelante. Si hay dudas, me dicen. Ok, pues bueno, seguimos ahorita. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, también vi que la variable le ponía días, guión bajo, de semana, guión bajo. También comenta que puede ser válido de cualquier tipo. Sí, o sea, esta que está aquí, días de semana, así separado con guión bajo, es un nombre válido de variable. De hecho, estos son ejemplos de nombres válidos de variable. Aquí lo que tratamos de ejemplificar es que no le dejes espacios. Por ejemplo, en las variables que utilizamos en los programas pasados que poníamos dígito 1, a lo mejor no quieren poner el número 1 junto a dígito. No le dejen el espacio. Pondrían dígito, guión bajo y luego el 1 para separar. Pero no le dejen el espacio. No se vale dígito, espacio 1. ¿Sí? O sea, es sin espacios. Ah, ok, profe. Entonces sin espacios. Al menos quisiera hacer un espacio, entonces le va los guiones. Ok, Exactamente. perfecto. Muchas gracias. ¿Okay? Usted es la que está con su amiga tomando la clase, ¿verdad? Que su amiga tiene interés de aprender programación. Compañera. Compañera Karina Díaz, que es con quien acabo de hablar. Sí, sí, profesor, soy yo. Ok. ¿Usted es de qué carrera? Ingeniería mecatrónica. Ah, mecatrónica, ok. Ok, ok. Muy bien. Entonces, pues es un poco más técnico lo que les interesa a ustedes de la programación, ok, ya. Sí, gracias. Bien. Seguimos adelante entonces. Esta es la tablita que comentábamos, ya la vimos hace un momento, bueno, pues se las dejo ahí. No voy a hacer preguntas de examen de esta tabla. No me gusta meter preguntas de examen de algo tan
tan rebuscado, tan que se tiene que memorizar a rajatabla como si fuera tipo historia, ¿no? Entonces simplemente es ilustrativa, si quieren sacarle la captura de pantalla para que la tengan ahí con una referencia, es la tablita de los tipos de datos y también con modificador de tipo de datos y el tamaño en bytes que te reserva de memoria RAM y el rango de valores de este que puede tomar, ¿no? Entonces, pues ahí está. Muy bien, seguimos adelante entonces. Bien, tenemos aquí ejemplos de declaración de variables. Sí, entonces, pues nada más son líneas, no son programas completos, pero aquí se ve perfectamente bien lo que podemos hacer a la hora de declarar una variable. La clase pasada ya dije, vas a declarar una variable poniendo el tipo de dato, ahora le agregamos que podría llevar un modificador de tipo de dato, luego pones un espacio, luego el nombre de tu variable o identificador con las reglas básicas que acabamos de agregar en esta clase, y si son más de una las separas por coma y al final terminas con punto y coma. Entonces el ejemplo más básico es este. Tienes una variable que se llama j, declarada de tipo entero y terminas con punto y coma. Una variable entera normal, sin ningún problema. Entonces pretendo aquí poner varios ejemplos de una sola línea para que se vea cómo podemos declarar las variables. Y hay cosas muy interesantes. Aquí hay algo nuevo en la segunda línea. En programas anteriores, que de hecho hemos hecho, pues hasta ahorita pocos programas, en programas anteriores nada más hemos visto cómo declaramos las variables y luego le pedimos al usuario que teclee el valor. Sí, programa anterior de la suma, declaramos dígito 1, dígito 2 y resultado, y le pedimos al usuario que tecleara para tener el valor en dígito 1 y luego en dígito 2 y luego hacer la suma. Aquí yo les pongo que además de declarar la variable, tú la puedes inicializar. Entonces, ojo con el concepto. Estos conceptos también son preguntas de examen. Declarar una variable, como estoy aquí señalando con el cursor, declarar una variable es simplemente presentar la variable para que sea utilizada posteriormente. Simplemente la presentas, la declaras. La declaras, la presentas, ahí está tu variable y después en el programa, en un futuro, tú ya puedes hacer algo con ella. Pedirle el valor al usuario, asignarle algo, a usarle lo que quieras. Pero declararla es simplemente presentarla. Aquí abajo, en esta línea que ahora estoy señalando con el cursor, a la vez que la declaras, la estás inicializando. Si tú declaras tu variable y le pones un valor, le estás dando un valor de inicio. Entonces, inicializar una variable es darle un valor de inicio para que empiece con ese valor. Como es una variable, posiblemente en el programa modifiques ese valor y lo cambies por otro, ¿no? Es una variable, su contenido puede cambiar. O a lo mejor nunca lo cambias y te quedas con ese valor, pero el hecho de poder cambiar la define como variable. Entonces, ojo, declarar una variable es simplemente presentar la variable para ser utilizada posteriormente. Inicializar una variable es darle un valor de inicio a tu variable para que después ya en el programa pues hagas lo que quieras con ella, ¿no? O sea, la modifiques, la cambies, etcétera. Hay variables que se recomienda inicializar forzosamente. Cuando veamos ciclos, sobre todo ciclos, cuando estemos viendo acumuladores, contadores y acumuladores, ahí es cuando les voy a volver a repetir y a recalcar mucho que se deben inicializar algunas variables para evitar que tomen valores inválidos y nos genere un problema de lógica en el programa. Ojo, los programas pueden tener problemas o pueden tener errores de sintaxis, que es cuando escribimos mal. El error de sintaxis es fácil de resolver, porque el error de sintaxis cuando escribes mal, el mismo compilador te dice qué error es y en qué línea está. Pero existen también los errores de lógica. Los errores de lógica son los más difíciles de resolver porque no te marca error el compilador. Tu programa sí corre, no te marca ningún error y sin embargo no hace lo que quieres.
Si tienes un error de lógica, como lo que decía yo, a lo mejor en un contador, con un ciclo o en un acumulador, tú no inicializaste la variable con cero, simplemente la dejaste así. Y se genera un error de lógica porque toma un valor X y haces la operación y te da un resultado erróneo, no hace lo que tú quieres. Pero no hay error de sintaxis. Tu programa no te marca error, el programa sí corre. Hay un error de lógica. Los errores de lógica son los más difíciles de resolver y los errores de lógica se acarrean desde que uno resuelve el problema. Para evitar los errores de lógica hay que hacer algoritmos y resolver el problema con un buen algoritmo. Así no llegarás a un error de lógica. Bien, habiendo dicho eso, volvemos a reiterar que cuando tú declaras una variable y le das un valor de inicio, la estás inicializando. En la siguiente línea tenemos la declaración de algunas variables en donde ya utilizamos un modificador de tipo de dato. A ver, Álvarez, ¿qué? ¿Por qué su convención solo dice Álvarez? ¿Le modificó el nombre? Álvarez, pero su nombre, ¿cuál es? El incógnito Álvarez. A ver, colega, ubícame a Álvarez. Álvarez, ¿qué? Álvarez, vamos a ver qué. Álvarez Guzmán. Ah, ok. Alejandro, ok. ¿Por qué le quita el nombre ahí al identificador del chat? No necesariamente, es lo que les estaba comentando, no necesariamente Álvarez incógnito hay que inicializar todas las variables con cero, no. Si ustedes se fijan, cuando yo declaré dígito 1, dígito 2 y resultado, no estaban inicializadas. Vuelvo a repetir, hay estructuras críticas, como lo son los contadores y los acumuladores, que sí requieren que se inicialice con cero. Más adelante en materias futuras, los apuntadores también muchos requieren que se inicialicen con cero y son críticos. Porque mira, si por ejemplo un contador es una variable que va tomando valores, un acumulador va tomando valores, si no la inicializas con cero puede tomar X valor, ¿sí? Y puede ocasionar que tu acumulador dé un resultado erróneo. Más crítico un apuntador en materias futuras. Si un apuntador no lo inicializas, entonces ese sí te puede tomar una localidad de memoria, inclusive del sistema operativo, y el sistema puede tronar así, ¡pac! O sea, se bloquea, se pasma, o sea, se queda así, pop, pasmado cuando tú estabas corriendo tu programa. Compilas tu programa y ¡pac! Se bloquea la máquina. Sí, actualmente difícilmente lo haga, a lo mejor se resetea, porque ya el sistema operativo tiene protección de memoria, pero sí te hace cosas raras. Entonces, ahí sí es crítico inicializar los apuntadores. Por eso les estoy diciendo desde ahorita, o sea, acuérdense que esta es una materia formativa y desde ahorita les indico, primero que variables, arreglos, todo eso van en memoria RAM, que no hay que saturar la RAM. Desde ahorita les indico también que hay ciertas variables especiales que hay que inicializar, ¿sí? Entonces, para que lleven una buena formación. No todas, pero algunas sí. En su momento, cuando las usemos, ya les voy a decir cuáles. Bien, ¿qué más? Long, int, tamaño de archivo, tamaño de disco, tamaño total de archivo igual a 0. Modificador de tipo de dato entero. Un entero largo. Quiere decir que todas estas variables van a tener el doble de tamaño en RAM que el entero normal. Y primero tengo una variable sencilla, tam o tamaño de archivo, coma, tamaño de disco, coma, tamaño total de archivo igual a 0. Y la única que está inicializada con 0 es la tercera variable. Cuando yo declaro o quiero declarar más de una variable del mismo tipo de dato, pues se ponen en la misma línea separadas por coma. ¿Sí? Al final termino con punto y coma. Toda línea de instrucción va terminada con punto y coma. Bueno, eso era interesante. Estamos empezando. Aquí vienen cosas más interesantes. Fíjense todo esto y lo puse separado para que se entienda un poquito más. En esta línea yo declaro una L. La L es una variable normal de tipo entero.
luego una i que inicializo con 2 y una k que inicializo con 3. Entonces, en la misma línea declaro una variable sin inicializar y dos que están inicializadas, todas son enteras. Y esto, de aquí para abajo es lo más interesante. Yo declaro la variable x y la inicializo con 3.12, pero esto sí es crítico. X debe de tener un valor y ser declarada previamente. ¿Por qué? Porque en la línea siguiente yo voy a declarar de tipo doble una y, pero el contenido de y la voy a inicializar con el resultado de la operación de 2 por x. ¿Se vale? Sí, sí se vale. Entonces, yo estoy declarando y la estoy inicializando con el resultado de una operación. Se vale siempre y cuando la x haya sido declarada previamente y ya contenga un valor, ¿sí? Para que pueda hacer la operación. 2 por 3.12 y lo que resulte lo va a poner en y. ¿Sí? Entonces, en esta línea estoy declarando de tipo doble y, que además es inicializada con el resultado de 2 por x. Estoy declarando también z igual a 4.5, la inicializo, y estoy declarando también la a de tipo doble, que está siendo inicializada con 47.5. Todo eso lo estoy haciendo en esta línea y es válido. Puedo hacer muchas cosas. Sí, una declaración no se limita simplemente a presentar la variable, a declararla y poner ahí como aquí simplemente declaro J, ¿no? Una declaración puede ser más compleja e involucrar operaciones matemáticas y podrían ser complejas, tan complejas como yo necesite, ¿sí? A la vez que la declaras, inicializarla con el resultado de alguna operación matemática. Repito, siempre y cuando todas las variables involucradas hayan sido declaradas antes y ya contengan valor. ¿Ok? ¿Dudas aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ninguna duda, profe. ¿Todo bien? Ok. Sin dudas, profe. Ok, gracias. Les dejo ahí unos segunditos para que le saquen la captura de pantalla. Yo sí tengo una duda, maestro. Dígame. En la declaración, por ejemplo, de una variable como tipo int o entero, ¿se pueden declarar ahí mismo varias que vayan a ser de ese mismo tipo de dato? Sí, a ver, ahí Así le como va. lo hizo ahí. Sí, a ver, y voy a, es más, déjenme quitar esto para escribir aquí mismo. Voy a escribir aquí mismo donde estoy. Estoy en ejemplos. Aquí está. Aquí mismo voy a escribir. Me da pie a poder escribir aquí mismo para no sacar la pizarra. Entonces, si es el mismo tipo de dato, yo puedo poner, por ejemplo, de tipo entero y declarar las que yo quiera, ¿no? Me lo puse en mayúsculas, todo es en minúsculas. Me está haciendo el corrector, me lo pone en mayúsculas. Bueno, por ejemplo, ¿qué le parece? Dígito. Es una variable de tipo entero. Quiero otra que también sea entera. Dígito 1. Y ya es diferente, ¿no? Dígito 1. Quiero otra que también sea entera. Dígito con D mayúscula. Es el mismo nombre que dígito, la primera, pero se vale porque esta tiene una mayúscula y ya la hace diferente. Que ya terminé, pongo punto y coma. Quiero declarar más variables. Lo normal sería yo que diera un enter y las declarara aquí abajo. Por ejemplo, float. Float, yo dije que no pusieran cosas como X, pero aquí lo voy a poner por practicidad. Float X, coma, y X1, ¿ok? Punto y coma, eso es válido. También podría declarar aquí a un lado, ¿sí? Pero ya que terminé con el punto y coma, la siguiente sería otra línea de instrucción y podría ser otro tipo de dato, por ejemplo, de tipo char.
y no hay ningún problema, aunque sea la misma línea física. Si yo termino con punto y coma, ya terminé la línea de instrucción y poder poner, por ejemplo, palabra. Crear palabra y es válido. Y entonces, una línea de instrucción termina cuando tú pones punto y coma. Cuando ya encuentra el punto y coma, ya terminó tu línea de instrucción. Puedes seguir escribiendo en la misma línea física y ya es otra línea de instrucción. Y efectivamente lo que usted decía, siempre y cuando sean del mismo tipo de datos, las puedo poner juntas, separadas por coma. ¿Sí? Entonces, dígito 1, dígito 1, dígito 1 y dígito con mayúscula son tres variables válidas, separadas por coma y las tres son enteras. Entonces, todo eso podemos hacerlo. ¿Ok? Bien. Sí, ok, gracias. ¿De qué? Bueno, pues seguimos entonces. Aquí viene algo interesante. Aquí siempre tomaba yo la pizarrita y yo creo que la voy a, bueno, voy a salirme de aquí y lo voy a hacer aquí. Voy a tomarme este espacio para escribir. Ok. Sí, para no sacar la pizarra, que luego es más engorroso estar usando la pizarra. Aquí voy a escribir. A ver, nosotros tenemos int name y el corrector me pone mayúscula, pero ya saben que es minúscula. Siempre es minúscula. Int main. Ok, y abre llave y abajito cierra la llave. Ok, entonces, hasta ahorita todo lo que hemos visto de variables, de declaración de variables en los programas que hemos hecho, es que dentro de main yo declaro las variables. Por ejemplo, int dígito. Punto y coma. Me voy a quedar con esa nada más. ¿Ok? Bueno, vamos a decir algo nuevo. Esta variable int dígito es una variable local. ¿Local a qué? Local a la función main, donde está declarada. ¿Sí? Esta función main que acabo de poner es la función main de mi programa. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la suma, siempre iba in main, estaba main, y dentro de main iba todo el programa de la suma? Entonces, bueno, pues aquí igual. Tengo la función main, dígito es declarado de tipo entero dentro de main. Esta variable dígito es local, local a main, a la función main. ¿Sí? ¿Se acuerdan también que yo les dije que podíamos trabajar con funciones? Por ejemplo, de tipo float, nómina y abro llave y cierro llave de nómina. ¿Ok? Acuérdense que todo va en minúsculas. Corrector me lo cambia, pero bueno, todo va en minúsculas. Esta variable dígito es local y es local a main. Esta variable dígito no es válida para nómina. Si yo aquí adentro de nómina trato de poner un printf usando main o un scanf para leer dígito, no va a ser válida, porque dígito fue declarada local a main, no es válida para nómina. Aquí dentro de nómina tengo que declarar sus propias variables, que serían locales a nómina y válidas en nómina y no válidas para main. ¿Sí me explico? Entonces, una variable se declara, como ya sabemos, tipo de dato, nombre de la variable, puede ir con modificador de tipo de dato. Y si la declaras dentro de una función, es local y solo válida para esa función. Entonces, vuelvo a repetir, dígito la usas en main, pero no la puedes usar en nómina, porque no es válida para nómina. Son locales si están dentro de la función. Estas son variables locales. Existen variables globales. Si yo la declaro fuera, por ejemplo, de tipo, voy a poner otra de tipo float, y la voy a llamar global.
No necesariamente se tiene que llamar global, se puede llamar dígito 2 o se puede llamar dígito 3 o el nombre que yo necesite, ¿sí? Pero esta variable es de tipo global, o sea, global se llama global y es de tipo global. ¿Qué quiere decir eso? Que yo la declaré fuera de la función main. Yo puedo usar esta variable, puedo usar global, la puedo usar en main y también la puedo usar en nómina. La puedo usar en donde yo quiera, porque fue declarada afuera de main y es de tipo global. Entonces, ¿qué podemos concluir de eso? Que depende el lugar donde declares tu variable, va a ser local o va a ser global y puede ser válida para todas las funciones o solo para donde la declaraste. En resumen, si declaro dentro de una función, es local a la función y solo válida para esa función. Si declaro la variable fuera de main, fuera de cualquier función y fuera de main, esa variable es global y la puedo usar en cualquier función. ¿Se declara de la misma forma? Sí, se declara de la misma forma. Simplemente tipo de dato, nombre de la variable y terminas con punto y coma. ¿Se entendió eso? ¿Sí se entendió? Ok. Nótese que la forma de declaración es la misma, ¿eh? Tipo de dato, nombre. Nada más el lugar donde la pones hace que sea global o que sea local. ¿Sí se entendió, verdad? Ok, entonces bueno, vamos a dejar eso y vamos a pasar entonces a lo que serían constantes. Y quise ver el tema de variables globales y locales porque existen constantes locales y globales. Entonces, primero, ¿qué es una constante? Ya vimos que una variable es un identificador para una localidad y bla, bla, bla. Y que una variable puede cambiar. Una variable la puedes cambiar, su contenido puede cambiar si tú así lo deseas. Una constante no. ¿Para qué utilizarías entonces una constante? Bueno, pues se me ocurre que a lo mejor yo utilizo pi 3.1416 en su forma comprimida, pero pues utilizo a lo mejor más cifras, ¿no? 3.15 y todo el numerote, ¿no? Y lo quiero más exacto, el resultado más exacto, por eso utilizo pi con su cifra real, con más cifras significativas. Si yo quiero eso con pi, entonces la declaro como una constante. ¿Para qué? Para que yo le pueda dar un nombre. A lo mejor en lugar del numerote, yo le pongo pi o el símbolo de pi y la igualo a ese numerote y la hago una constante. Cuando yo utilice pi en el programa, no tengo que teclear el numerote. Simplemente multiplicaría yo o dividiría o haría operaciones con pi, con pi o con el símbolo, dependiendo de cómo la haya declarado. En resumen, una constante es un valor que nunca va a cambiar en el programa. Tú la declaras una vez, la puedes usar así en todo tu programa y ese valor que contiene la constante nunca va a cambiar. ¿Ok? Tal es el caso que se le llama constantes a los números fijos, ¿no? Cuando tú utilizas números fijos, los llamas constantes. Entonces, bueno, por definición, la definición de constante es casi idéntica a la de variable. La diferencia es que una variable puede cambiar y una constante nunca cambia. Por lo tanto, la definición de constante sería que es un identificador para una localidad de memoria cuyo contenido nunca cambia en el transcurso del programa. ¿Sí? Entonces, una constante nunca cambia. Una variable puede cambiar. Constante global y constante local. Aquí vamos a ver cómo vamos a declarar una constante y a la vez vamos a ver cómo declarar una constante global, cómo declarar una constante local. El concepto ya quedó claro con las variables, ¿no? Una variable global es la que puedes usar en todo el programa, cualquier función. Una variable local solo la usas en la función donde la declares. Aquí también, una constante global la puedes usar en cualquier función, en todo el programa.
Una constante local la puedes usar solo donde la declares. ¿Cómo se declara una constante global? En primera, vas a declarar la constante fuera de main. Y nótese que también se declara diferente a las variables. Aquí hay un fragmento de código en donde tenemos la función main, tenemos la librería estándar entrada-salida y aquí está la declaración de mi constante. Esta es una forma de declaración para una constante global. Está fuera de main y es válida para cualquier función de tu programa. ¿Cómo declaras una constante global? Hashtag, palabra reservada define, espacio, PI, que sería el nombre de la constante. El nombre es un identificador, mismas reglas de cualquier identificador. ¿Sí? Entonces, el nombre de tu constante, espacio y el valor de tu constante. Y en lo sucesivo en el programa ya nada más utilizas PI, ya no utilizas el número, sino PI, por eso es constante. Nótese, no lleva símbolo de igual. Nótese, no lleva o no termina con punto y coma. ¿Sí? Así es la forma de declaración de una constante. Y es que es un define, es un hashtag, entonces una directiva. Entonces hashtag define, espacio pi, espacio 3.1416. Así declaras una constante global. ¿Hasta aquí dudas? ¿Preguntas? Ok. Seguimos entonces. ¿Cómo declaras una constante local? En primera va a ser dentro de la función, en primera, si importa el lugar. Y en segunda, la forma de declaración es diferente a la constante global. Entonces, ojo, aquí está. ¿Sí? Una constante local, en primera, repito, se declara dentro de la función donde la vayas a utilizar. Por ejemplo, aquí, dentro de main, esta es una constante local, está dentro de la función main, es válida solo para main, pero además cambia su forma de declaración. Noten acá la global y noten esta que es la local. La constante local se declara con la palabra reservada cons. Después viene el tipo de dato que puede llevar modificador, ¿sí? A diferencia de esta no lleva tipo de dato, esta sí. Después hay un espacio y viene el nombre de la constante, que sigue las mismas reglas de los identificadores. Luego, esta sí lleva igual. Después el valor de la constante y terminas con punto y coma, lo cual es lógico porque está dentro de main. Toda línea de instrucción termina con punto y coma. Otro ejemplo, cons float pi igual a 3.1416. Este pi es global y válido para cualquier función. Y este pi es local y válido solamente para main. ¿Ok? Entonces, nótese que aquí sí tiene el igual, lleva punto y coma. Nota, si una constante local no le pones el tipo de dato, se te olvida poner el tipo de dato, automáticamente te la toma como entera. ¿Ok? Entonces, si se te olvida que es flotante o se te olvida que es carácter, te la toma como entera. Sí, aquí sería un error crítico, porque en esta declaración yo tengo una constante de tipo carácter y lo que estoy poniendo es el código ASCII de la A, que es el código ASCII, es el número 65, pero es un código ASCII. Si yo no le pongo char, un char o char, y la dejo así, me la tomaría como entera y en lugar de ser código ASCII de la A, va a ser el número 65, tal cual. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Todo eso, esas cosas rebuscadas, dan pie a posibles preguntas de examen cuando uno quiere, pues, hacer o preguntar cosas muy interesantes en donde se pueden confundir. Entonces, bueno, dudas aquí, lo cual no es la intención. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Constante local, constante global, formas de definición de una constante. Y en la lámina anterior vimos variable global y variable local.
Unos segundos en lo que sacan el apunte, la captura de pantalla. Ah, ya caray, son 5:32, ya casi acabamos, vaya. ¿Todo bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, si repites el nombre de las funciones en 2 o más, no pasa nada, son válidas, porque si estás dentro de la función, son independientes. Si tú, por ejemplo, en main declaras nómina, es local a main, y luego te vas a otra función y dentro de la función declaras otra vez nómina, es local a la otra función, te las hace válidas, aunque repitas el nombre de la variable. Lo que no debes de confundir es cuando las haces globales. De preferencia, si es global y ya la declaraste global, no la vuelvas a declarar dentro de las funciones. Pero si son funciones independientes y aunque pongas el mismo nombre es válida, porque son locales. Pero eso no lo haría como más complicado, confuso en cuestión de... Ah, claro, lo hace confuso para uno. No Ok, debe de, ok. no debe de, pero no es error. Ya se puede, pero no se debe. Exactamente. Es como lo que les decía de los nombres de las variables, ¿no? Eviten poner x1, x2, x3 porque te puedes confundir. Pero de que se puede, se puede. Podrías declarar 50 variables de la x1 a la x50. Y luego, pues, ya cuando estés haciendo el programa, dime para qué servía la x23, ¿no? Entonces, se puede, no se debe. Es el mismo caso. Muy bien. Seguimos entonces, avancemos. Vamos a recordar un poquito de la función de salida printf y la función de entrada scanf que empezamos a utilizar en el programa pasado. Ya las expliqué. Vamos a recordarlas. La función de entrada y salida necesita la librería estándar de entrada-salida, stdio.h. ¿Sí? Entonces, printf es una función de salida, ya la vimos. Y necesitas poner la librería o incluir la librería estándar de entrada-salida, porque printf es una función preestablecida. La forma de utilizar printf es poner printf paréntesis y dentro de la comilla doble sale todo tal cual a pantalla, a excepción de caracteres de control. Ya lo vimos. Si quieres sacar el contenido de una variable, tendrías que poner una máscara dentro de la comilla doble, luego la coma y luego la variable que quieras sacar su contenido a pantalla. Puedes sacar también el contenido de una constante, en cuyo caso pondrías la máscara si es que es una constante local. Si fuera una global, no es necesario poner la máscara. Bien, recordando eso, las máscaras tienen que ver con el tipo de dato con que declaraste la variable. Eso ya lo sabemos. Y aquí tenemos las máscaras que utilizamos. La máscara %C es para un solo carácter y la utilizamos con una variable de tipo char. La siguiente máscara, que es %S, es una variable, es una máscara para una variable que fue declarada como un arreglo, ¿sí? Y que te sirve para capturar una cadena de caracteres. Si tú quieres capturar solamente la letra A, por decir algo, declararías una variable, char letra, punto y coma. Y ahí pones un solo carácter. La máscara que lees en letra es %C. Si tú quieres la palabra hola o capturar la palabra hola, tendrías que declarar un arreglo. Char palabra o char arreglo de tamaño 10, por decir algo, punto y coma, y luego puedes leer con la máscara S. Scanf, máscara S y el nombre del arreglo. Y te va a leer toda la cadena de caracteres, no solo de uno en uno, sino todos los caracteres, la palabra o la completa. Entonces, para ubicar, la máscara %C es para una variable de tipo char y te lee un solo carácter. La máscara %S es para un arreglo
arreglo de tipo carácter y te lee toda la cadena de caracteres, una palabra completa. O inclusive una frase, ¿no? Si tienes un arreglo bastante grande. Las siguientes máscaras, la máscara %D es para el tipo entero. La máscara %O es para un octal, no la vamos a ver en este curso. La máscara %X es para un hexadecimal, tampoco se ve aquí. Basta decir que esa máscara se utiliza cuando manejas direcciones de memoria, apuntadores y direcciones de memoria, pero en este curso no se utiliza. La máscara E, podríamos utilizarla, no la vamos a utilizar, pero se podría en este curso. ¿Por qué? Existe la máscara F, ahorita regreso a la E, existe la F que es para flotante. Tipo de dato float, máscara F, ¿ok? Punto decimal. Y existe la LF, tipo de dato double, máscara LF, ¿sí? Punto decimal, pero del doble del tamaño, más grande. Y ahora vamos, si tú declaras tipo de dato double o doble, y vas a hacer una operación matemática muy compleja que te resulta un número con exponente muy grande, la máscara que puedes utilizar es la LF y a lo mejor te recorta el número de cifra significativa en tu número que te resulta. Podrías utilizar la máscara E con el tipo de dato doble. Tipo de dato doble, máscara E, para un número exageradamente grande, operaciones matemáticas de exponentes muy complejas, donde te da un número muy grande. Está previsto la máscara E. Si te va a filtrar el numerote grandote, te va a salir con sus cifras completas. Bien, les dejo aquí las máscaras. Estas sí ya serían todas las máscaras que podemos utilizar con los tipos de datos que vamos a ver en este curso. Sí, ahí se los dejo tantito para que les saquen la captura de pantalla. En el último, ¿qué dice, profe? ¿Es 1F o LF? LF. La máscara LF viene del idioma inglés long, float o flotante largo, punto decimal largo. Acuérdense que todas las palabras reservadas de sintaxis vienen del lenguaje inglés. Ok. Gracias, profe. Nuestro lenguaje de programación de alto nivel es C++, hecho por los norteamericanos y toda la sintaxis está en el lenguaje inglés. Y pues hace referencia a lo que ellos hablan, ¿no? Entonces, por ejemplo, long float, long. Sí, así como la librería. Estándar input-output, ¿no? Estándar de entrada-salida. Bien, pasamos a la siguiente para avanzarle. Bueno, antes de poner el scanf, tenemos aquí ejemplos del printf. Printf ABC está sacando a pantalla un letrero. Acuérdense que todo lo que está entre comilla doble sale tal cual a pantalla. Y luego tenemos una variable, la variable de tipo carácter C. Y después también tengo una declaración de otra variable, la variable de tipo entero X. Yo puedo hacer una asignación por programa. Hasta ahorita estamos acostumbrados a que le pedimos el dato al usuario. Sí, el usuario lo teclea y lo leemos con un scanf. O hace rato en láminas anteriores la inicialicé, pero ahí debería estar declarada. Si yo aquí la declaro y le pongo igual y su valor es inicializar. Aquí abajo ya no. Aquí nada más declaré las variables. Esto es una asignación directa por programa. Nótese la diferencia. ¿Sí? Entonces tenemos declaración, que es la presentación. Inicialización, que es cuando la declaras y le das un valor de inicio. Y tenemos este otro, que es una asignación directa por programa. Apréndase todos esos términos porque son preguntas de examen. Entonces, esta es una asignación directa por programa. Yo ya declaré la variable C, es de tipo carácter. Ahora le asigno el carácter A. No necesito que el usuario lo teclee. Yo se lo asigno. No la estoy inicializando, se lo estoy asignando. ¿Cómo lo hago? Pongo la variable C, pongo el símbolo de igual y entre comillas sencilla o apóstrofe, ¿sí? Porque indica que es un carácter, el apóstrofe me indica que es una letra, que es un carácter,
se lo asigno a la variable C y ahora la variable C contiene la letra A. En la línea de abajo yo le asigno el número 5 a la variable X. La variable X es entera. Por programa le asigno. Le puedo asignar un valor directo. No necesito que el usuario lo teclee. ¿Ok? Enseguida Profe yo Jorge, despliego. Dígame. ¿y ahí por qué no utiliza usted las comillas ni los apóstrofes en el 5? Porque es un número. ¿Sí? Fíjate bien, la de arriba es de tipo char. La C es de tipo char. Si yo quiero asignar un carácter, lo pongo entre apóstrofes. Abajo es entera. Le pongo el número 5. Ahí te va una pregunta. Qué bueno que hiciste ese comentario. La pregunta es para todos, el que quiera participar. La pregunta es para todos y con valor a participación. ¿Ya quedó claro, compañero? El por qué, ¿no? Arriba es Sí, profe. carácter. Sí, El muchas gracias. carácter necesita de un apóstrofe para indicar que es carácter. Repito, el carácter necesita de un apóstrofe para indicar que es carácter. Y aquí abajo es entera, la X, no necesita el apóstrofe, es un número. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo le haría yo si quiero meter un número 5 a la variable C? ¿Puedo? ¿Y cómo le haría? Sí se puede, ¿no? Pero te lo Ok, tomarías como carácter y no se puede, por ejemplo, hacer una suma. perfecto. ¿Quién me está hablando? Carlos Herrera. Carlos Herrera. Colega, le damos participación a Carlos Herrera. ¿Y cómo pondría? ¿Cuál es la sintaxis? ¿Estamos de acuerdo en que sí puedo meter el número 5 a la variable C? Me lo tomaría como carácter. Ya no podría hacer operaciones matemáticas con ese 5, si es carácter. ¿Y la sintaxis cómo sería? Sin las comillas simples. No, con las comillas simples. Ok. Si voy a meter el número 5 a la variable C, tendría que ser como aquí, el 5 entre comillas en la variable C. Sería un número tomado como carácter metido a una variable de tipo carácter. ¿Sí se puede? Por supuesto que sí. Y la condición sería que ese número estaría en la variable C, pero me serviría como una referencia porque no puedo hacer operaciones matemáticas con ese número. Yo no podría sumar C a X, por decir algo, porque no es válido, porque C es carácter. Entonces sí, yo puedo meter un número, lo pondría aquí como tipo carácter. Lo único que me va a indicar que es carácter es la comilla. ¿Sí? Entonces, por eso, siempre que metan o asignen directamente un carácter, pónganlo entre comillas. Y es más, si es una palabra, hola, iría entre comilla doble. Comilla doble, hola, comilla doble, para indicar que es una cadena de caracteres. Si es uno solo, va entre apóstrofe. Ok, pero sí se vale. Número 5 entre apóstrofe, metido a la variable C, simplemente no hago operaciones matemáticas con esa variable C y se acabó. ¿Ok? Y bueno, si despliego aquí abajo con printf, paréntesis, comilla doble, por ciento C, que es la máscara para el tipo de dato char, coma y la variable C. ¿Qué saco a pantalla aquí? ¿Qué sale a pantalla en este printf? De nuestro ejemplo, ¿qué sale a pantalla? La letra A, perfecto. Y aquí abajo, ¿qué sale a pantalla aquí abajo? El número número 5. Perfecto, excelente. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? Todo No, bien, profesor. perfecto. Avanzamos entonces. Función de entrada, scanf, apenas la empezamos a ver en la clase anterior. Cuando vimos el ejemplo del programa de la suma de dos dígitos, ahí vimos el scanf. El scanf es palabra reservada scanf, paréntesis, comilla doble, la máscara, comilla doble, la máscara va en relación directa al tipo de dato de la variable, coma, ampersand, quedamos que en este curso solamente se usaba el ampersand en el scanf para este curso, y el ampersand es el operador de dirección de la variable asociada, y luego ya viene la variable, y ahí es donde vas a meter el dato que estás leyendo, capturando de lo que el usuario teclea. Ok, entonces pues ahí está, ¿no? La máscara y el ampersand.
Y luego pues les vuelvo a poner las máscaras. Entonces esta lámina pues solo es ilustrativa con el scanner. Comentarios. A Giselle Escobar se le fue al internet. Ok, no pasa nada. Si ha estado en clase no pasa nada. Muy bien, unos segunditos, sacan el apunte. Y ya nos vamos, ya son 5:48, el tiempo vuela. Avancemos. Siguiente lámina ya, rapidito. Ok, bueno. Con esto concluimos. Miren, este es un programa que ejemplifica el manejo de tipos de datos, variables enteras, carácter flotante doble, las salidas printf, las entradas scanf y las máscaras asociadas a los tipos de datos. Entonces, este es un programita que siempre les pongo que nada más sirve, y repito, no hace nada en particular más que aprender a manejar los tipos de datos, las variables y sus máscaras asociadas. Las entradas y las salidas. Pues en sí, en resumen, todo lo que hemos visto hasta ahorita de programación lineal. Entonces, ya para concluir, esto otro lo dejamos para la siguiente ocasión, que hagamos un programita con el área del círculo, lo haremos con esa función. Pero ahorita, ya para concluir, lo que voy a hacer es este programa de ejemplo que siempre les pido que lo tecleen. Ahorita, pues ya no tengo mucho tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es que se los voy a copiar. Agárrenlo de aquí y así tal cual está, lo copian, lo pegan, lo ponen en su code blocks y lo prueban, por favor. Si ya no dio tiempo de teclearlo, pero sí quiero que lo prueben. Sí, ya se los pasé. Funciona, nada más lo pegan en su code blocks. Sí, crean el proyecto del code blocks, por supuesto, el programa. Lo pegan ahí, lo prueban y lo analizan cómo funciona. El objetivo es aprender a manejar los 4 tipos de datos básicos, ¿sí? Las máscaras asociadas a esos tipos de datos, las entradas y las salidas, ¿sí? Entonces, desplegados, entradas, salidas, máscaras. Está muy completo, muy sencillo, muy completo y muy condensado. Entonces, ténganlo ahí en sus notas, lo prueban. Cualquier duda, me la dicen, la comentamos. Sí, pero la idea es que con este programa practiquen un poco más las entradas, las salidas, los tipos de datos. Muy bien. Y pues bueno, con esta concluimos. Repito, la siguiente lámina la dejamos para la siguiente sesión, porque con esta vamos a hacer una práctica, un programa del área del círculo. Vamos a implementar esta función, entonces la dejamos para la próxima clase. Hasta aquí con este programa de ejemplo concluimos esta clase. Entonces, pues oficialmente doy por terminada la clase. Voy a cerrar la grabación